Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con este taller de español para ingresar a la UNAM y bueno, se les mandó unas preguntas que vamos a ir siguiendo. En la pantalla van a ir viendo cada una de las preguntas y la forma de su resolución. Pasamos a la primera. Bien, tenemos en la primera unidad, tenemos una pregunta que nos dice: elige la función de la lengua que predomine en el siguiente fragmento, de Octavio Paz. Esto corresponde a la unidad 1 de las funciones de la lengua. Sabemos que las funciones de la lengua son 6. La función apelativa, aquí no se ve la apelativa, la poética, la referencial y bueno, está también otras que tenemos como la metalingüística, la fáctica, pero en el examen de la UNAM únicamente nos vamos a enfocar a 3 funciones, ¿sí? Es decir, apelativa, poética y reflexiva, que es lo que nos pide la UNAM. Es decir, si vemos otra función, por ejemplo como reflexiva, esa nunca va a ser la respuesta correcta, ni metalingüística ni fáctica. ¿Por qué? Porque esa o emotiva. ¿Por qué? Porque la UNAM no pregunta sobre eso. Entonces, de ahí automáticamente estaríamos eliminando la opción C, ¿sí? Y no sé si le puede bajar tantito. ¿Cómo? Si le puede bajar tantito, para que se vea la parte de arriba, la pregunta. Ahí. Y eliminamos la opción C y únicamente nos quedaría como opción la A, que es la apelativa, la opción B, que es poética, y la opción D, que es la referencial. Esto nos ayuda para precisamente ahorrar tiempo, es decir, no perder tiempo en estar resolviendo preguntas o en todas las opciones e inmediatamente nosotros podamos llegar a la respuesta correcta. Entonces, leemos el fragmento que nos están pidiendo. Dice: en mitad del salto inmóvil oías notas del ángelus y música china de gatos, hombre cohete y también golondrina, araña en vela que hila con su luna su tela. Este es un fragmento de un poema que hizo Octavio Paz. Precisamente nos podemos dar cuenta por la estructura del texto que se trata de algo poético, ¿sí? Por la estructura, es decir, no está en prosa. Entonces, si revisamos, por ejemplo, las funciones de la lengua, vamos a ir eliminando cada una de las opciones. Por ejemplo, apelativa nos sirve para convencer, o es decir, su intención es convencer. La poética precisamente se basa en utilizar algún recurso en sentido figurado, que es lo que nos está diciendo ahí, hombre cohete. Y la referencial sirve para informar. Por lo tanto, aquí no nos sirve ni la opción D ni la opción A, y la que queda sería la opción B, que es poética. ¿Sale? Pasaremos a la siguiente pregunta, que también corresponde al tema de lengua y comunicación. Y nos dice la pregunta 2: selecciona la función de la lengua que predomina en la siguiente oración. Aquí vamos a ver las opciones, y como yo les había comentado, son 6 funciones de la lengua, ¿sí? Tenemos la función apelativa, la poética y la referencial, y también está la metalingüística, la fática y la emotiva. Les comentaba que las opciones que tengan metalingüística, emotiva, enfática y cualquier otra que no sean referencial, poética o apelativa, no nos sirven. Entonces, por lo tanto, yo ahí puedo eliminar sin problema el inciso A, emotiva, porque esa no va a ser la respuesta correcta, ya que la UNAM no pregunta por esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ni siquiera he visto la pregunta bien, pero yo, como ya sé qué es lo que me van a preguntar, entonces estoy analizando las opciones. Esto me sirve para ir ahorrando tiempo. Entonces, me quedan nada más la B, la C y la D, que son probables respuestas. Ahora sí, reviso el fragmento
que dice, si tomas agua, mantendrás una piel elástica, toma agua. Entonces, lo que podemos ver es que la poética, ya habíamos hablado, que consiste que utiliza el lenguaje figurado. Esta enunciado no está hablando en ningún sentido figurado, por lo tanto el inciso B tampoco nos sirve, lo podemos eliminar. Solamente nos queda entre la C, que es apelativa, y la D, que es referencial. La referencial, su objetivo es informar. Aquí no nos está informando nada, simplemente nos está diciendo, si tomas agua mantendrás una piel elástica, toma agua. Entonces se trata de una función que trata de convencer, es decir, la función apelativa, ya que nos está dando un argumento, que si tú tomas agua, tu piel se verá elástica y por lo tanto te invita a que tomes agua. Entonces nos da un argumento, entonces para convencernos, y nos quedaríamos con el inciso C, que sería la función apelativa. Pasamos a la siguiente. La pregunta 3 dice, ¿cuál función de la lengua predomina en el siguiente enunciado? Escribir es un verbo regular de tercera conjugación. ¿Sí? De nueva cuenta, analizamos las opciones. Por lo anterior, lo que acabo de mencionar anteriormente, podemos eliminar sin problema el inciso C, sintomática, ya que esa no va a ser respuesta correcta en ninguna de las preguntas de la UNAM, porque la UNAM solamente maneja poética, apelativa y referencial. Entonces, sin problema eliminamos el inciso C, y ahora sí leemos el fragmento, el enunciado que nos están pidiendo, y dice, escribir es un verbo regular de tercera conjugación. Esto pareciera, si la UNAM hubiera metido ahí la función metalingüística, nos crearía un problema, pero no están las opciones. Entonces, ¿por qué? Porque la función metalingüística trata de analizar la lengua misma. Entonces, aquí la UNAM precisamente no lo metió para no entrar en una confusión. Entonces, poética tampoco lo es, porque no hay ningún sentido figurado, no nos está tratando de convencer nada al decirnos escribir es un verbo regular de tercera conjugación, es algo cierto. Entonces, lo más lógico o lo más probable que está haciendo es que nos está informando o nos está dando una referencia. En este caso, escribir es un verbo regular de tercera conjugación. Esa sería la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pasamos a la siguiente unidad, que se basa en el examen de la UNAM y que se refiere a las formas discursivas de los textos. Las formas discursivas de los textos que vamos a manejar son tres, básicamente: la narración, la función argumentativa y la función descriptiva, y una más que también es el diálogo. Entonces aquí nos están pidiendo, selecciona la opción que corresponda al fragmento en que predomina la narración. Si analizamos las cuatro opciones, nos dice, vamos a ir utilizando el recurso de eliminación, es decir, cada una de las preguntas las vamos eliminando de las opciones que no nos vayan sirviendo. Por ejemplo, dice, empezamos con el inciso A. Un muchacho gordinflón de piel morena y reluciente, vestido de blanco y con sombrero de paja, se acercó a ver al hombre en la camilla. Esta pudiera ser que yo la confunda o que yo pueda decir que esta es la respuesta correcta, porque pudiera ser que está narrando, ¿sí? ¿Qué es la narración? La narración es una relación de hechos, es un cuento, es contar, eso consiste, contar hechos que van encadenados entre sí. Y para que haya hechos encadenados debe haber personajes y debe haber verbos, es decir, un personaje hizo esto, después hizo el otro y después hizo el otro, ¿sí? Es decir, una sucesión de hechos. Aquí en el inciso A lo vamos a dejar momentáneamente, porque pudiera yo estar entre que esa es la respuesta correcta. Ese puede ser un recurso en su examen,
ya que si estamos dudando en una opción, la podemos dejar como que pendiente y no nos decidimos luego. Vamos a analizar las otras opciones. El inciso B dice: tan vieja me hallas que me crees moribunda. Nada de eso, solo siento miedo de que no te guste México. Esto lo que estamos viendo es que es un diálogo, ¿sí? Aquí no hay ninguna narración, simplemente es un diálogo. Es otra de las formas discursivas que puede preguntar la UNAM. Entonces, esta definitivamente no es narración, ¿sí? La eliminamos así de plano. Y nos vamos con el inciso C. Dice: se van a las 8 de la mañana, llega un taxi a buscarlas, el chofer negro ríe y bromea bajándole las maletas y los grandes sombreros de paja. Esta me suena a que es narración. Sin embargo, tengo que cerciorarme de que el inciso D no lo sea, y lo voy a leer. Dice: entre tanto el sol ha desaparecido, el aire tiembla en torno a las hojas y las siluetas de las montañas palidecen poco a poco y se disuelven. Aquí, si ustedes se fijan, yo les había comentado que narración es una sucesión de hechos en la que necesitamos un personaje que haga algunas acciones. En el inciso D no nos habla no hay ningún personaje como tal, ni siquiera, simplemente nada más está dando referencias: el sol ha desaparecido, el aire tiembla. Definitivamente ni el sol es un personaje, ni el aire es un personaje. Entonces, no hay acciones aquí y yo elimino el inciso D sin problema, ¿sí? Y yo estaría entre la opción A y la opción C. La opción C, vuelvo a releer el inciso A. Es un recurso que pueden ustedes utilizar en el examen de la UNAM, ¿sí? Ya que eliminé dos, ahora sí me quedo con dos y comienzo a analizar entre estas dos que me quedaron. Por ejemplo, vuelvo otra vez a revisar el inciso A, que dice: un muchacho gordinflón de piel morena, reluciente, vestido de blanco con un sombrero de paja, se acercó al ver al hombre en la camilla. Esta pudiera ser que es narración. ¿Por qué? Porque hay un personaje, un muchacho gordinflón, y dice que se acercó al hombre, etcétera, ¿no? Pero si ustedes leen de nuevo la instrucción de la pregunta, dice: selecciona la opción que corresponda al fragmento en el que predomina la narración. ¿Qué entendemos como predomina? Predomina significa que hay más de ese discurso. Leemos el C. Dice: se van a las 8 de la mañana, llega un taxi a buscarlas, el chofer negro ríe y bromea bajando las maletas y los grandes sombreros de paja. En donde predomina la narración, definitivamente, es el inciso C, ya que en el inciso A lo que predomina es la descripción. Si ustedes se fijan, dice: un muchacho gordinflón, de piel morena, reluciente, vestido de blanco y con un sombrero de paja. Es lo que predomina. Por lo tanto, esa no sería la respuesta correcta. La respuesta correcta nos queda en el inciso C. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: fragmento en que predomina la argumentación. De igual forma, vamos a ponerle mucha atención a la palabra que dice predomina. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de que existe más, que puede haber otra forma discursiva también, pero la que más hay es la que la vamos a identificar. Aquí nos están pidiendo argumentación. Entonces, ¿qué es argumentación? Bueno, argumentación es un punto de vista. El punto de vista del hablante o del el que escribe, ¿sí? Es un punto de vista en el cual, a través de ciertas afirmaciones llamadas argumentos, va a sostener. ¿Para qué? Para que nos pueda convencer de que su punto de vista es el aceptado. Bien, vamos a continuar. Estábamos en que no vamos a confundir cuando nos pregunten sobre la forma discursiva de argumentación con la función de la lengua apelativa, porque a veces se confunden y dicen: es que aquí hay función apelativa. No, de hecho la UNAM nunca va a tratar de poner algo ambiguo, es decir, que les pongan un texto argumentativo y la respuesta sea
o las opciones sean entre argumentación y apelativa, ¿no? O distinguen una cosa o distinguen otra. En este caso nos están pidiendo solamente argumentación, ¿sí? La argumentación, como les comentaba, consiste en que da un punto de vista. No nos vamos a meter con cuestiones de la forma discursiva, pero es un punto de vista en el que a través de ciertas afirmaciones, que esas afirmaciones tienen que ser respaldadas en hechos, en sustentos, ya sea con datos, hechos o datos, y eso nos va ¿para qué? Para hacer, digamos en este caso, en su punto de vista, convenza a la otra persona. Y en ese caso vamos a revisar cada una de las opciones, al igual como lo hemos estado haciendo con las anteriores, revisando cada una, ¿sí? Dice en el inciso A, todas las mujeres usan champú, tú también deberías usar porque tienes opaco el cabello. Aquí probablemente esta es la respuesta, pero un error que se comete mucho en los exámenes de admisión es que vemos la respuesta y decimos, es esta, y la contestamos y lo dejamos, y decimos, y ya me voy con la otra, pero ¿cómo sé que las otras no eran? Entonces forzosamente tengo que revisar que las otras opciones no sean la respuesta correcta, entonces me voy a ir a las demás opciones. Reviso el inciso B dice, el punto de partida de esta distinción se encuentra en el libro de retórica de Aristóteles. Aquí no nos está dando ningún punto de vista. Para que yo sepa que hay un punto de vista, tiene que ser que alguien dé una opinión o que sea algo subjetivo, ¿sí? Aquí no está diciendo nada, no emite su punto de vista, por lo tanto el inciso B no me sirve. Inciso C, como expusimos en otro tema, un trabajo de investigación se presenta estructurado en apartados. Probablemente esta sea la respuesta porque dice como expusimos, entonces lo está diciendo una persona, está dando bueno, es el que habla, lo vamos a dejar así pendiente, revisamos el inciso D. La semana pasada murió la tía Jacinta y el sábado cuando comenzó a bajar la tristeza del duelo llovió. El inciso D definitivamente no hay ninguna argumentación, simplemente nada más está diciendo que está informando nada más de un suceso. Entonces eliminamos el inciso D. Ya habíamos eliminado el inciso B y el D, revisamos las dos que nos quedan, que es el inciso A y el inciso C. El inciso C, el inciso A dice, todas las mujeres usan champú, tú también deberías usar porque tienes el cabello opaco el cabello. Y el inciso C dice, como expusimos en otro tema, un trabajo de investigación se presenta estructurado en apartado. En el inciso C, si ustedes observan, no hay ningún intento de convencer, de hecho no hay ningún punto de vista, porque nada más dice, como expusimos en otro tema, un trabajo de investigación se presenta estructurado. O sea, el trabajo de investigación nada más está informando cómo está estructurado el trabajo de investigación, pero no está dando ninguna opinión. Por lo tanto, el inciso A es la que nos está dando un punto de vista. Pero chequen ustedes que yo les había comentado que un texto argumentativo presenta datos, hechos, que son afirmaciones para sustentar el punto de vista. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de aquí? Que dice, el dato que menciona, dice, todas las mujeres usan champú. Ese es un dato, ¿sí? Que está agregando. Y dice, tú también deberías usar, aquí está dando su opinión, o sea, mi opinión es que tú también uses el champú, pero también refuerza con otra afirmación, dice, porque tienes el opaco el cabello, ¿sí? Ese es el otro dato que está dando, entonces por lo tanto el inciso A sería la respuesta correcta. Seguimos. Bien, las siguientes preguntas corresponden a un texto que de la unidad 3, que es la comprensión de textos. Para esto, en el examen, su examen va a venir un texto
más o menos del tamaño de la extensión de la que tienen ustedes. Vamos a resolver por cuestiones de la distancia y de que el medio es virtual. Vamos a revisar cada una de las preguntas con sus cada una de las preguntas con el texto que ahí aparece, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí primero tenemos que leer todo el texto, pero vamos a brincarnos esa parte. Ya ustedes más tarde podrán releer el texto con detenimiento. Aquí lo que vamos a hacer es revisar las preguntas y nos vamos a ir al párrafo en donde se localiza esa pregunta. Es lo que vamos a hacer. Bien, tenemos la pregunta 6, que dice respecto a un texto que se llama el efecto invernadero y la contaminación. De aquí va a haber una serie de preguntas que están basadas en este texto. Y dice la pregunta: los cambios climáticos ocurren por, y luego dice inciso A, elevación de la temperatura de los continentes; inciso B, aumento de la temperatura de los mares; inciso C, el efecto invernadero; inciso D, la mayor cantidad de ozono en el aire. Entonces, ustedes tienen el material en la mano, lo pueden revisar, pero aquí vamos a ver en dónde se localiza, en qué párrafo se localiza la respuesta de esta pregunta. Si le damos opción, bueno, clic ahí, no sé si lo agarro, en el botón verde azul. No, porque yo lo tenía a la izquierda, pero está hasta al final, está como a 30 y tantos, hasta el final. Ahí. No hay otro antes. Listo. Votar. Es ese. Bien, la respuesta de esta pregunta se localiza en el párrafo que comienza con muchas predicciones. Es el primer párrafo, de hecho. Entonces, lo que vamos a hacer en un examen de comprensión de textos, lo que vamos a hacer es revisar las palabras claves que hay en cada párrafo. Y aquí yo les he marcado con color las palabras claves que puedan referir a la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, la parte roja dice su contribución al aumento de la contaminación del aire, especialmente los niveles de ozono en todo el planeta. Vamos a leer todo el texto completo para no confundirnos. Dice: muchas de las predicciones sobre los cambios climáticos que ocurren actualmente en la Tierra, debido al llamado efecto invernadero, se centran en la posible elevación del promedio de las temperaturas en los continentes y en los mares, la cual arruinaría los cultivos e inundaría las zonas costeras. Sin embargo, ahora se predice un peligro más: su contribución al aumento de la contaminación del aire, especialmente los niveles de ozono en el planeta. Bien, vamos en la pregunta nos dice que los cambios climáticos ocurren por, y la respuesta está en la zona que está marcada en color rojo, ¿sí? Que dice que la contribución al aumento de la contaminación del aire, especialmente los niveles de ozono en todo el planeta. Es decir, que los niveles de ozono aumenten en el aire, ¿no? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos dice también el texto? Dice que muchas predicciones de los cambios climáticos ocurren actualmente en la Tierra debido al efecto invernadero. Por eso la opción que dice efecto invernadero la vamos a quitar, porque dice muchas de las predicciones, es una predicción, se centran en la posible elevación del promedio en las temperaturas de los continentes. Entonces, esa no sería la respuesta correcta.
nos está hablando de algo posible. Pero vean ese sin embargo que aparece en color azul. El conector, sin embargo, significa todo lo opuesto. Que quiere decir que todo lo que se dijo anteriormente lo contradicen. Entonces, todo lo que esté antes de sin embargo y que esté en las opciones lo vamos a eliminar. Porque dice ahora, se predice un peligro más. Su contribución al aumento de la contaminación del aire, especialmente en los niveles de ozono en todo el planeta. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 6, ahora sí nos vamos a la pregunta 6, sería que es la mayor cantidad de ozono en el aire. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Inciso D. Las otras están en la zona que estaba en color negro. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, la elevación del nivel de contaminación en las ciudades ocurre por, y nos dice, inciso A, intercambio vertical entre las masas de aire, intercambio de ozono en las capas atmosféricas, intercambio de dióxido de carbono y presencia del ozono en la estratosfera. Vamos a ir al párrafo de donde se localiza esta pregunta, la respuesta de esta pregunta. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo en su examen? Ustedes vayan, analicen la pregunta que me están pidiendo y hacemos un recorrido hacia los párrafos y la respuesta se localiza en el párrafo 5, en el párrafo 5, que comienza precisamente con igualmente. Igualmente, la duplicación de los niveles de ozono causaría un incremento global de la humedad del aire aproximadamente en 30% o 40%. Al mismo tiempo, al propiciar un intercambio vertical de las masas de aire, habría un mayor transporte de ozono de las capas más altas de la atmósfera hacia las más bajas, y aquí en color rojo está la zona de la respuesta. En consecuencia, una elevación de los niveles de contaminación de las ciudades debido a la presencia del ozono de la estratosfera. Nos dice la pregunta 7, la elevación del nivel de contaminación en las ciudades ocurre por, y la respuesta, como lo podemos ver, está de manera muy explícita, debido a la presencia del ozono en la estratosfera, o sea, por la presencia de la estratosfera, del ozono. Ahí está la respuesta correcta, ahí no tenemos ningún problema. Vamos a la siguiente pregunta. Este es un ejercicio que vamos a tener que hacer, o que pueden hacer ustedes durante el examen, y con las preguntas sobre textos. Revisar en qué párrafo se localiza la información, leo la pregunta bien y después me voy al párrafo donde se localice y comienzo a marcar. Ustedes marquen ahí las zonas donde sea la posible respuesta para que podamos llegar más rápido. La pregunta 8 dice, las reacciones químicas entre la luz solar y los contaminantes del aire producirían, nos dice, inciso A, más actividad en el aire, inciso B, incremento de la luz solar, inciso C, modificación de la química de los contaminantes, inciso D, un ambiente más cálido. Vamos a ir a la pregunta, al párrafo donde se localiza esta pregunta. Y es el párrafo que comienza con durante dicho congreso, que es el párrafo siguiente, el párrafo 6, dice, durante dicho congreso otro equipo de investigadores mostró cómo pueden afectar a la química de los contaminantes del aire los cambios globales del clima debidos al efecto invernadero. En un modelo de contaminación urbana desarrollado por la empresa System Application Incorporated, se predice que el aire se hará más reactivo, esto es en un ambiente aún más cálido. Las reacciones entre la luz solar y los contaminantes del aire se efectuarán más rápidamente, lo cual equivale a que los productos de
este proceso se generaría aún más cerca en los centros de emisión de los contaminantes primarios, es decir, en las ciudades y zonas industriales. Para responder la pregunta 8, que nos dice las reacciones químicas entre luz solar y los contaminantes del aire se producirían, o del aire producirían, leemos la zona que está en color rojo, que dice el aire sería más reactivo, es decir, en un ambiente más cálido, ¿sí? Que las partes azules, en color azul, nos dicen cómo que el otro equipo de investigadores mostró cómo pueden afectar a la química los contaminantes del aire, los cambios globales del clima debido al efecto invernadero. Entonces dice que más adelante el aire sería más reactivo, es decir, ocasionaría un ambiente más cálido. Por lo tanto, estas reacciones serían, en este caso, producirían un ambiente más cálido, sería la opción D, la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. La 9 dice, los cálculos realizados por Anne M. Thompson muestran que el nivel de contaminación, aquí también nos está pidiendo otros datos, permanecerá en las ciudades y aumentará en los mares. Será igual en las ciudades y en los mares. Se intensificará en las ciudades y en los mares, y la opción D, aumentará en las ciudades, sobre todo y mares. Vamos a ir al párrafo donde se localiza esto. Y se localiza en el párrafo que dice que es el último párrafo. Sin embargo, un estudio de la doctora Anne M. Thompson, investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, el crecimiento de los niveles de contaminación debido al efecto invernadero iría más allá de las áreas urbanas. A partir de las tasas actuales, esto anótenlo bien, porque dice, partiendo de estas tasas actuales de emisión de metano y monóxido de carbono, este especialista calculó que para el año 2030 los niveles de ozono atmosférico total en las latitudes bajas y medias crecerán 10% de manera global. Es decir, que con esto nos está diciendo que va a crecer en todos lados, ¿no? Con incrementos superiores a las capas atmosféricas muy cercanas a la superficie terrestre. Los datos obtenidos por la doctora Thompson muestran que los niveles de ozono aumentarán entre 20% en áreas próximas a las ciudades y centros industriales, en tanto que en mares se incrementarán un 5 y un 10%. Si observamos las opciones de la pregunta 9, dice permanecerá en las ciudades y aumentará en los mares. Y eso no puede ser, porque nos está diciendo ahí en la parte marcada en azul, crecerán 10% de manera global. Entonces, no se puede permanecer en las ciudades de igual manera. Entonces, eliminamos el inciso A. Después, el inciso B dice, será igual en las ciudades y en los mares. Tampoco, porque dice que van a crecer 10% de entrada, y ahí eliminamos el inciso B. Inciso C, se intensificará en las ciudades y mares. Sí se intensificará en ambas, probablemente. Pero el inciso D dice, aumentará en las ciudades, sus alrededores y mares. Por lo tanto, nos está hablando no de intensificar, sino está hablando de aumentar. Por lo tanto, nos quedaremos con el inciso D, que aumentará en las ciudades, que dice en la parte roja. En los niveles de ozono aumentará entre 10% en áreas próximas a las ciudades y centros industriales, en tanto que los mares se incrementarán en 5 y en 10%. Entonces, es lo que ahí estaría la zona de respuesta en el color azul. Vamos a la pregunta 10. Pregunta 10 dice, oración que resume el tercer párrafo.
Y precisamente pues, lo que vamos a hacer es irnos al tercer párrafo. Nada más analicemos las preguntas, las opciones, que dice el inciso A: si disminuye la diferencia de temperatura, también lo hará la energía que mueve los mares. Si disminuye, inciso B, si disminuye la temperatura, también lo hará la energía que mueve los mares. El inciso A y el B son parecidos, pero podemos notar que el inciso A dice si disminuye la diferencia de temperatura y el inciso B dice si disminuye la temperatura, que no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí la palabra diferencia de temperatura y el otro es que disminuye la temperatura, no es lo mismo. Inciso C: si disminuye el movimiento de los mares, también la circulación de las masas de aire. Aquí estamos hablando, nos dice que disminuye el movimiento de los mares. Inciso D: si disminuye la circulación de las masas de aire, disminuirá el movimiento de los mares. Vamos a ir a la zona en el tercer párrafo para analizar la zona de respuesta. Del tercer párrafo. El tercer párrafo comienza conforme el clima se calienta. Vamos a ver. ¿Más para acá? Más adelante. Aquí estamos. Conforme el clima se calienta, fíjense bien cómo dice. Conforme el clima se calienta, la temperatura en las regiones cercanas a los polos se elevará más rápido que en las ecuatoriales. Esto está en negro porque en sí no es zona de respuesta. Debido a que estos gradientes o diferencias de temperatura, aquí vamos a poner atención, porque por eso está marcado en azul, porque nos habla de gradientes o diferencias, es decir, grados de temperatura o diferencias de temperatura, provocan la circulación de las masas de aire en todo el planeta. Fíjese, si estos disminuyen, ¿quiénes estos? Estos se refiere a los gradientes, ¿no? También lo hará la energía responsable del movimiento de los sistemas acuíferos como las corrientes marinas. Y les había mencionado que en el inciso A y el B se parecen mucho. Lo que lo distingue es que el inciso A dice si disminuye la diferencia de temperatura y el inciso B dice si disminuye la temperatura. Pero aquí lo que nos está diciendo es que lo que van a disminuir no es la temperatura, sino la diferencia, son los gradientes. Por lo tanto, nos quedamos con la inciso A, que sería la respuesta correcta. Y las otras dos, pues definitivamente no nos sirven, porque no están hablando de que se disminuye el movimiento. Más bien lo que disminuye son la diferencia. Y el otro dice que si disminuye la circulación de masas, que tampoco es lo correcto. ¿Sale? Pasamos a la siguiente pregunta. Hasta aquí termina ya las preguntas sobre comprensión de texto. Para esto va a ser muy importante que lo revisen con calma, con detenimiento y ya hagan el texto completo, ¿no? La sugerencia es que lean y relean como 2 veces mínimo el texto para que lo podamos comprender mejor. Bien, la siguiente pregunta, que es la 11, se refiere ya al tema de gramática, que es la unidad 4. Y aquí nos van a pedir 3 cosas. Nos van a preguntar sobre el sujeto, sobre la oración en específico, sujeto o predicado, lo que hay en el sujeto o en el predicado. Aquí en el inciso, bueno, la pregunta 11 nos dice: indique el sujeto del siguiente enunciado. Las plantas en germinación son infectadas por hongos parásitos. Para que podamos nosotros identificar cuál es la respuesta correcta, primero tenemos que definir qué tenemos por sujeto. El sujeto es quien realiza la acción o es de quien se habla en la oración, ¿sí? Y tenemos ahí las opciones. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a marcar en sí cuál sería el sujeto. Vean aquí, ya les puse con colores. Tenemos aquí, primero lo que vamos a hacer, como la definición de sujeto es de quien se habla en la oración o es quien realiza la acción. Entonces la acción es el verbo,
¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos que identificar primero es el verbo. Por eso está marcado ahí en color rojo. El verbo son. Ya nada más ahora preguntamos al verbo ¿qué son infectadas por unos parásitos? Y en este caso, las plantas de germinación. Ahí nos da la respuesta, por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes durante su examen en el cuadernillo. Marquen, identifiquen a ver cuál es el verbo y lo subrayan o lo encierran. Aquí yo lo puse en color rojo porque es lo que nos permite la pantalla, pero ustedes en el cuadernillo lo pueden marcar. Eso va a ayudar a diferenciar y a no perdernos en la respuesta correcta. Y así, si ustedes se fijan, lo que está en color azul, eso va juntito. Entonces, por lo tanto, el inciso C, las plantas en germinación, todo eso sería el sujeto. Vean que el inciso B nada más dice plantas en germinación, pero le faltaría el artículo. Todo lo que está hablando, que es el sujeto de esa oración, es desde el artículo las hasta germinación. ¿Sale? Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 12 dice, en el siguiente enunciado identifica la función de la palabra en mayúscula. La señora Ramírez vio vagar sobre sus labios de los jefes una sonrisa. Nos está pidiendo que nos diga, que digamos, identifiquemos cuál es la función que realiza la palabra en mayúscula, que en este caso es una sonrisa. Tenemos aquí el inciso A, que es predicado, inciso B, objeto directo, inciso C, objeto directo, y inciso D, objeto circunstancial. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde les muestro con colores cómo se podría resolver esto, ¿sí? Si nos está diciendo, en el tema de gramática va a ser importante que siempre identificamos el verbo. Entonces lo primero que hacemos es identificar el verbo, y el verbo es vio vagar. Y ya con esto, observen ustedes que es muy fácil, es más fácil, cuando ya identificamos el verbo, que llega hasta dónde. Por ejemplo, ahí ya vemos que la señora Ramírez es el sujeto, ¿sí? Claramente. Y todo lo demás entonces sería el predicado. Dentro del predicado, el predicado tiene complementos, ¿sí? Y precisamente son los que están en la parte de abajo. El inciso A dice predicado, pero como no todo es, nada más me están pidiendo una parte del predicado, que es una sonrisa, por lo tanto el inciso A no va a ser la respuesta correcta, al menos que todo estuviera en mayúscula de debió vagar sobre esos labios, todo eso, entonces sí sería el predicado. Entonces eliminamos el inciso A. Pero el predicado tiene ciertos complementos: el objeto indirecto, el objeto directo y el objeto circunstancial. Para cada complemento le preguntamos al verbo, recuerden ustedes en la unidad 4, esto ahí se explica muy bien. Para identificar cada objeto tenemos que preguntarle al verbo. Por ejemplo, para el objeto indirecto preguntamos para quién o a quién. ¿A quién vio vagar o para quién vio vagar? No nos da la respuesta a una sonrisa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el objeto indirecto no es la respuesta correcta. El inciso C, el objeto directo, le preguntamos ¿qué vio vagar? Y nos da una sonrisa. ¿Qué vio vagar la señora Ramírez? Una sonrisa. Y el objeto circunstancial, pues no sería, porque el objeto circunstancial va a ser de lugar, de modo o de tiempo, y este no es el caso. Nos está hablando de qué vio vagar la señora Ramírez, y es el objeto directo. Inciso C como respuesta correcta. Nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 13 dice: la identificación de las causas del problema permitirá resolver preguntas clave para los padres de familia. En el enunciado anterior, el núcleo del predicado es. Ahora bien, aquí fíjense que nos está pidiendo que identificamos el núcleo del predicado. El núcleo del predicado en una oración siempre va a ser el verbo. Entonces, esta pregunta nada más lo que consiste es identificar cuál es el verbo.
de todo eso que está ahí. La identificación de la causa del problema permitirá resolver preguntas clave para los padres de familia. Y ahí en las opciones nos dan diversas combinaciones o variantes. Vamos a la siguiente diapositiva para ver cómo se resuelve esto y que ya se los he marcado. ¿Sí? Identificamos, yo les había comentado, siempre identificamos el verbo. El verbo es la acción de lo que se hace, ¿no? Y tenemos aquí permitirá resolver. Todo lo anterior sería parte del sujeto. La identificación de la causa del problema, la identificación, todo eso, permitirá resolver. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Las otras no tienen nada que ver, definitivamente, entonces no son las opciones. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 14 nos está pidiendo: selecciona la opción que presenta un sujeto tácito o implícito. Sabemos que hay dos tipos de sujeto: el sujeto tácito o implícito y el sujeto morfológico o explícito. El sujeto morfológico o explícito es el que se encuentra escrito en la oración, y el sujeto tácito es el que no está escrito en la oración. Entonces lo que vamos a hacer es revisar en cada una de las opciones si hay un sujeto. Acuérdense que el sujeto concuerda con el verbo, por eso les comenté, siempre en todas las oraciones tenemos que identificar el verbo. Vamos a la siguiente diapositiva para identificar esto que estamos hablando. Fíjense bien, en el inciso B, ahí en todas las opciones yo marqué el verbo. Ustedes hagan eso también. Seleccionen el verbo o márquenlo, enciérrenlo de cada una de las opciones. En este caso, somos, busca, tiembla y subido. Es subido, ahí tendría que ser. ¿Sí? Ese sería los verbos, ¿no? En todos estos. Ya que encontré los verbos y que ya los marqué en color rojo, ahora busco si hay algún sujeto y le pregunto al sujeto ¿quién? ¿Quién busca a Dios en sí mismo? ¿A quién? ¿Qué tiembla? ¿Qué tiembla ante tu grandeza, Señor? Mi alma. Aquí observen ustedes que el inciso C pudiera ser confuso porque nos cambiaron de lugar las palabras. Esto se llama sintaxis. Entonces podemos cambiarlo porque el orden correcto de la oración es sujeto, verbo, complemento. Si nosotros esto lo ordenáramos así como sujeto, verbo, complemento, quedaría: mi alma tiembla ante tu grandeza, Señor. Así quedaría. Aquí lo que hicieron es simplemente invertir: primero Señor, tiembla mi alma, poner primero el verbo, pero observen que el que tiembla es mi alma, ¿sí? No es el Señor ni la grandeza. Entonces, por lo tanto, el sujeto es mi alma. Está escrito, esa no es la respuesta correcta tampoco. Y el inciso D está más claro, ¿no? He subido más alto. ¿Quién he subido? Pues yo. Yo he subido, ahí está marcado. El inciso B, C y D tienen sujeto morfológico, es decir, está escrito. El único que no tiene sujeto escrito es el inciso A. Somos nada ante la muerte infausta. ¿Quiénes somos nada? Nosotros. Pero no está escrito, entonces por lo tanto es la respuesta correcta. Sujeto tácito. Siguiente pregunta. Pregunta 15. Identifica la función de las palabras en mayúscula. Dice: la mala noticia ha sido una sorpresa para el pueblo. Y aquí nos están pidiendo que nosotros digamos si esto es objeto circunstancial, predicado nominal, objeto indirecto o predicado. Bien, les voy a dar un tip. Cuando vean ustedes, por ejemplo, que diga predicado nominal, esa nunca va a ser la respuesta, porque la UNAM no pregunta sobre predicado nominal. Eso lo eliminamos inmediatamente. Nos quedamos con el inciso A, inciso C, que eso sí lo pueden preguntar, y el inciso D, que es predicar. Pero vamos a la siguiente diapositiva para ver lo que les he marcado.
de esto que estamos hablando. Y les había comentado que lo primero que tenemos que hacer es marcar el verbo. Y ya marcamos ahí el verbo, ha sido, ¿no? Y ya vemos que el predicado, el sujeto es la mala noticia y el verbo ha sido. Entonces, quiere decir que desde el verbo hasta el final eso sería predicado. Por lo tanto, el inciso D no puede ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nada más está marcado en mayúsculas para el verbo. Entonces también elimino el inciso D. Ya quité el B y quité el D. Ahora me quedo nada más con el C y con el A. El inciso el inciso A sería circunstancial, que en este caso sería de lugar, de tiempo. Y para cada uno le tenemos que preguntar de manera distinta. Por ejemplo, si fuera de lugar, sería ¿dónde? ¿Dónde ha sido una mala noticia? No nos dice de ningún lugar, porque dice para el pueblo. Entonces, esa no me sirve. O si fuera de lugar, por ejemplo, de tiempo, ¿cuándo ha sido una sorpresa la mala noticia? Tampoco nos está hablando de tiempo. Y le busquemos la que le busquemos. Pero el objeto indirecto lo identificamos al preguntarle al verbo ¿para quién o a quién? ¿Para quién ha sido una sorpresa la mala noticia? Y nos da respuesta con lo que está marcado en mayúscula para el pueblo. Esa sería la respuesta correcta. Siguiente. Bien, la siguiente pregunta se refiere al tema de redacción. Es decir, aquí en el tema de redacción, que es el tema de número 5, nos van a poner aquí diversos párrafos muy parecidos, dentro de los cuales tenemos que encontrar diferencias para ver cuál es el que está correctamente escrito. Si estamos en el examen, definitivamente pues no tenemos muchas herramientas porque no podemos consultar nada. Lo único que tenemos es la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es analizar cada una de las opciones, ¿sí? Y casi todas son muy parecidas, porque de hecho dice lo mismo en las 4, nada más que hay pequeñas variantes que las vamos a ir identificando. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver cuáles son estas diferencias de las que estamos hablando, ¿sí? Y como les comentaba, hay que ir marcando. Por ejemplo, el inciso C, yo noto que dice más sin embargo. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque más es una conjunción adversativa que equivale a pero. Es decir, nosotros podríamos decir, estudié mucho, pero no pasé el examen. Lo mismo sería, estudié mucho, mas no pasé el examen. Es decir, más y pero es exactamente lo mismo. También, sin embargo, es una conjunción adversativa que equivale a lo opuesto o lo contrario. Entonces, utilizar dos conjunciones juntas es incorrecto porque nada más con una basta. Es decir, no tendremos que decir más sin embargo y mucho menos decir pero más sin embargo, ¿no? Eso es incorrecto en todos los casos. Entonces el inciso C lo tendríamos que quitar, lo eliminamos. Ahí vean cómo lo marqué en rojo y está tachado porque eso es incorrecto. De entrada esa opción no me sirve. El inciso D también tiene dos conjunciones juntas, sin embargo, no obstante. No obstante es lo mismo. O sea, las conjunciones adversativas son más, sin embargo, y no obstante, y pero. Es exactamente lo mismo. Estas 4 no las podemos poner nunca juntas. Por lo tanto, el inciso D se elimina. Noten ustedes que más no lleva acento. ¿Por qué? Porque cuando más no lleva acento equivale a la conjunción adversativa pero. Cuando más tiene acento se refiere a cantidad. Es decir, si decimos quiero más agua, entonces ahí tendría que ir acentuado. En este caso se trata de una conjunción. Entonces ya tengo eliminado el inciso D y el inciso C. Me queda el inciso A,
inciso A y el inciso B son muy parecidas. Muy parecidas. La única diferencia es una Y que está ahí, que dice y, que sin embargo, y la otra nada más dice sin embargo, y está entre comas, ¿no? Dice, nadie sabe cómo se obtuvo esa información sin sustento que, sin embargo, fue considerada. Y el inciso A dice, nadie sabe cómo obtuvo esa información sin sustento y que, sin embargo, fue considerada. Esa I sale sobrando. Y de hecho, esas comas me ayudan a que ese, sin embargo, sea como una función parentética. Es decir, que la utilizamos para enfatizar. Por eso dice ahí que sin embargo fue considerado. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Dice, me surgió una duda en lo del núcleo del predicado, no entendí cómo hacerlo. Ok. Bueno, entonces aquí, ahorita vamos a esa pregunta. En el inciso B sería la respuesta correcta. Ya vimos cómo están, cómo llegamos a la respuesta correcta. Bien, nos están preguntando sobre el núcleo del predicado. Que es la pregunta 13. Nos vamos a regresar a la pregunta 13, por favor. Y en la pregunta 13, aquí nos vamos a quedar. Sabemos que, bueno, les había comentado que el núcleo del predicado siempre en todos los casos es el verbo, siempre. Entonces, aquí lo único que consiste es identificar el verbo, ¿sí? Pero un verbo debe estar conjugado, ¿sí? Y a veces puede estar acompañado por otros auxiliares. Por lo tanto, aquí lo único que está conjugado es permitirá, la identificación permitirá. O sea, lo podemos hacer con las conjugaciones verbales. Vemos el verbo permitir, yo permito, tú permites, él permite, esto sería en presente. Y en futuro, que es este caso, dice yo permitiré, tú permitirás, él permitirá, y en ese caso, como identificación es un objeto, eso permitirá. Ahí está la respuesta correcta. Si tenemos dudas para identificar el núcleo, podemos utilizarlo con las conjugaciones de los pronombres. Yo, tú, él, ella, así como lo acabo de hacer. Y eso nos va a facilitar que identifiquemos qué verbo es el que está conjugado. En este caso, permitirá resolver va junto, porque esto es una paráfrasis verbal, la cual siempre va junta, aunque el verbo resolver no es el conjugado, pero siempre va junta. De todas formas, en el inciso A es el único que está junto. Resolver preguntas no está conjugado en el inciso B. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que yo digo yo resolver, tú resolver, él resolver, ¿verdad que no nos da? Eso no está conjugado. Entonces, lo que sí está conjugado es permitirá. También en el inciso D, preguntas claves, ahí no hay ningún verbo conjugado. Y el inciso D, causa de problemas, tampoco, ¿no? Aquí la confusión, y hay que tener mucho cuidado, porque digamos, es que causa también puede ser un verbo, porque causar es un verbo, ¿sí? Pero aquí no está conjugando nada, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Yo permito, tú permites, ¿sale? Eso es lo que nos puede ayudar. Y precisamente, pues este tipo de preguntas tienen un grado de dificultad elevado, porque no se las dejan fáciles. Sería muy fácil utilizar una primera persona, una tercera persona, pero esto, como es un objeto, en este caso lo marcamos en azul. La identificación de la causa equivale a eso, ¿sale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Recuerden que todas las preguntas, las dudas que tengan las pueden ir escribiendo y con gusto las vamos aclarando. Ok, vamos a la pregunta 17. Pregunta 17 nos dice, esta se refiere a una 17, a una analogía, y esto ya corresponde al tema de vocabulario. Antes de resolver esta pregunta, vamos a revisar qué es una analogía. En la siguiente diapositiva les muestro qué es una analogía de una manera muy sencilla. Definición de analogía, por si no la recordamos, es la relación que existe entre dos pares de conceptos. Es decir, que va a haber una relación y esta relación va unida con un nexo. Esta relación va unida con un nexo que es como. Si ustedes lo ven aquí un ejemplo muy simple. Tenemos el primer par de conceptos es sidra y manzana. El segundo par tiene vino y tiene uva. Nos está diciendo, sidra es a manzana como vino es a uva. Aquí hay dos pares de conceptos que tienen una relación. ¿Cuál es la relación de estos dos conceptos? De lo que están hechos. Es decir, la sidra está hecha de manzana y el vino está hecho de uva. Esa es la relación que tienen estos dos pares de conceptos, que pudieran ser que pudiera ser que no hubiera una relación, pero la relación es de qué está hecho. Que de la manzana sacamos la sidra y de la uva sacamos el vino. Ahora bien, vamos a la pregunta, y en la pregunta, ahora sí, ya viendo esta definición, tenemos aquí que cardumen es a pez como. Nos está hablando de aquí dos conceptos, cardumen y pez. Cardumen es un banco, eso es banco de peces, ¿no? Cuando hay un conjunto de peces se le llama un cardumen. Entonces, tenemos que revisar cada una de las opciones. Piara es a enjambre, ¿sí? Suele pasar que en el examen se nos olvide la definición de las palabras, ¿sí? Y que a lo mejor estamos en el examen y digamos, híjole, ¿qué es piara? Sé que es enjambre porque me acuerdo algo así como de las abejas, ¿no? Pero piara, ¿qué es? Entonces, vamos a utilizar ciertos recursos para poder resolver esto, porque en el examen solamente estamos nosotros, no podemos consultar nada. Entonces, si yo no me acuerdo, fíjense bien, no me acuerdo qué es piara, o no sé, nunca había visto esa palabra, la voy a dejar pendiente. Conozco que es enjambre, pero piara no. Entonces la dejo pendiente, me voy a las siguientes opciones. Gente es a persona, a lo mejor puede hacer eso. Rebaño a abeja. Rebaño es de ovejas, perdón, ¿sí? Entonces aquí dice abeja, entonces eso no queda. Entonces elimino el inciso C, esa no me sirve. Y luego dice inciso D, parvada a horda, ¿sí? Parvada es un conjunto de patos, ¿sí? Entonces ahí no, definitivamente horda no sería, porque horda además significa un conjunto de personas, pero son personas salvajes, es decir, sin educación, ¿no? Entonces, ni parvada, que es de patos, no tiene nada que ver con eso. Entonces la elimino y me quedo con el inciso A y el B. Pero me está diciendo que un banco, o sea, cardumen, que es un banco de peces, y gente es un conjunto de personas. O sea, cuando hay muchas personas, se denomina gente, ¿no? Toda la gente, para decir, hay muchas personas, había mucha gente. Entonces, esa es la respuesta correcta. Si yo nunca me acordé que es piara, pues no se preocupen, porque piara es un conjunto se utiliza para cerdos, conjunto de cerdos o un conjunto de mulas, hasta ovejas también se pueden utilizar. Entonces, eso ya lo consultan ustedes en el diccionario.
pero podemos utilizar ese recurso. O sea, si no me acuerdo, pues tampoco le van a poner como respuesta correcta algo que ni siquiera es el significado, ¿no? Entonces, lo puedo ir eliminando. Vamos a la siguiente pregunta. Y dentro del tema del vocabulario, también nos van a preguntar por sinónimos y antónimos. En este caso nos piden un antónimo. El antónimo es la palabra que es opuesta, que tiene el significado opuesto a otra palabra, ¿sí? Y aquí nos están pidiendo que digamos cuál es el antónimo de la palabra sensato, o sea, cuál de las siguientes opciones tiene una palabra opuesta en el significado a sensato. Aquí de igual manera, como todo, no llevamos un diccionario al examen, pero tenemos que echar mano de lo que sabemos. Entonces, si yo no estoy muy seguro de ni siquiera qué es sensato, porque a lo mejor me puse nervioso, a lo mejor sí lo sé, pero me puse nervioso, entonces lo que voy a hacer es ir eliminando opciones. Si ustedes tienen duda con que es sensato, observen ustedes que discreto, moderado es parecido, pero me están diciendo que es algo opuesto. Entonces no puede haber dos respuestas correctas. Quito la A y quito la B, sin problema. Eso puede ser en el caso de que yo no sepa el significado. Y me quedo con imprudente y malvado. Sensato, pero sensato me suena algo así como que no es de pleito o algo así. Entonces me están pidiendo lo contrario. Malvado tendría que ser algo contrario, lo contrario de malvado sería algo así como alguien que hace el bien. Y sensato definitivamente eso no lo es. Entonces puedo quitar la D. Imprudente significa, bueno, el prefijo in significa negación. Entonces que no es prudente, que es negado a la prudencia. Ahí lo podemos separar. Para eso podemos utilizar también la división de los prefijos, que en este caso el prefijo in significa eso, negación, imprudente, ¿sí? Imposible, por ejemplo, imposible, ¿qué quiere decir? Pues que no es posible, ¿no? Así, imprudente es que no es prudente, ¿sí? O que carece de prudencia. Entonces, la persona que es sensata es una persona que razona y que definitivamente pues se entendería como la que tiene prudencia, ¿sale? Así es como lo podemos ir resolviendo este tipo de preguntas. En el caso de vocabulario no nos queda otra. ¿Por qué? Porque puede ser que se nos olvide el significado. Siguiente. Ahora nos piden antónimo de la palabra inculpar, otro antónimo, es decir, otra palabra con significado opuesto. De igual manera, echamos mano de lo que sabemos. Tenemos acusar, culpar, disculpar, incriminar. Y observen ustedes que inculpar tiene el prefijo in, que también significa negación. Inculpar, negacional a culpar, es decir, que culpa, ¿no? Ese sería lo contrario. Entonces, pues ahí la respuesta está muy obvia, porque ni inculpar no va a ser acusar, ¿no? Sino más bien es culpar. Simplemente por el prefijo in, que significa negación, ya lo estamos eliminando. Disculpar tampoco sería la respuesta correcta, y mucho menos incriminar. ¿Saben? Seguimos con más preguntas de vocabulario y tenemos aquí sinónimo de avatar. Y avatar significa, en este caso, cambio y pues ninguna de las demás opciones nos sirven, ni destino, ni tragedia, ni aflicción. Simplemente es la respuesta, en este caso avatar es cambio, ¿sí?
Vamos con la siguiente pregunta, que también se refiere del vocabulario. Y aquí, esta es otra forma de cómo nos pueden preguntar sobre los sinónimos y los antónimos. En este caso de los sinónimos y los antónimos, puede ser que venga un enunciado y de esos nos pidan que sustituyamos una palabra por cualquiera de las que están ahí en las opciones. Pero nos dan el enunciado para que nosotros conozcamos el contexto de esa palabra. Que en este caso dice: Adela está preocupada por la enfermedad terminal de su prima. Terminal. ¿Cuál sería un sinónimo? Es decir, algo igual a terminal, ¿sí? Analizamos las opciones y vemos que central no es. Esa la eliminamos. Tenemos grave, tenemos aguda. Cuando decimos es que una persona está muy grave. Ok, está grave pero no se va a morir, ¿verdad? Ok, aguda. Es que su situación es muy aguda, es decir, muy complicada, pero tampoco se va a morir, ¿sí? Mortífera, quiere decir que se va a morir, ¿no? Es una enfermedad mortífera. Terminal, ¿y qué nos dice terminal? Pues que ahí termina, ¿no? Termina ahí, o sea que en este caso sería mortífera, no hay solución. Esa sería la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y las siguientes preguntas se refieren a ortografía, que es el último tema de español. En este caso tenemos una oración en la cual nos están dando espacios y nos piden que nosotros completemos todo eso que está ahí, ¿sale? Entonces, para esto lo que yo voy a utilizar es, pues también utilizar la eliminación de opciones. Eso me va a ayudar a que yo sea más rápido y mucho más preciso en mi respuesta correcta, ¿sí? Si ustedes analizan, ni he visto el párrafo, pero vean las opciones y de qué se trata, qué me estarán preguntando, ¿sí? Observen ustedes que escriben, por ejemplo, incisos A, azar, con AS, y luego viene el inciso B, azar con Z, inciso C viene azar con Z, inciso D viene azar con H, con S y con Z y con H. Entonces ahí hay una diferencia, en este caso con la S y con la Z. Pero también puedo ver que mencionan ahí errar con H y errar sin H. Entonces ahí realmente tengo algo muy complicado. Y más si yo no soy muy bueno para la ortografía, pues entonces definitivamente esta pregunta tengo altas probabilidades en no contestarla bien. Pero lo que vamos a hacer es darle sentido a lo que estamos leyendo y de lo que nosotros tengamos de conocimiento y podamos ir eliminando. Por ejemplo, como todas las opciones dicen azar al principio, simplemente lo dejo por la fonética, por el sonido, y dice por azar. Entonces desde ahí ya no piensen ahorita en la ortografía, simplemente vayan al sonido, a la fonética. Por azar, el azar de la novia. Y ya vean que ya lo vamos encontrando significado, ¿no? Por azar, el azar de la novia fue encontrado y el que erró al caballo, ¿sí? No erró cuando dijo que iban a asar muchas aves para la boda. Entonces, ya le encontré el sonido fonético, es decir, por el sonido, ¿sí? Entonces ahora sí empiezo a echar mano de mis conocimientos, ¿sí? De lo que yo sé. Y entonces, por azar, fíjense bien, dice, por azar, el azar de la novia fue encontrado. El azar de la novia, ¿qué significa? Que es un objeto de la novia, ¿no?
Entonces es el segundo azar y el primero dice azar, pero como yo todavía ni sé ni siquiera cuál va con Z ni con S, entonces me voy a ir con los demás. Y el que erró al caballo no erró cuando dijo que iban a asar muchas aves para la boda. Entonces, pero yo me voy a ir al último que dice cuando dijo que iban a asar muchas aves para la boda. ¿Qué significa? Que iban a asar muchas aves, en este caso que iban a cocinar, ¿no? Y a lo mejor yo me acuerdo que asar para cocinar va con S, es lo único que me acuerdo, de todo lo demás ni sé qué significa. Y si ustedes se van a la última palabra, azar, ya tienen la respuesta correcta. Porque la única que tiene azar con S es el inciso C. Las otras tienen azar con H, azar con Z y azar con Z, el inciso D. Entonces, ni la B, ni la A, ni la D es la opción correcta. Entonces, la única que es azar de cocinar es con S, es la inciso C. Ya tengo la respuesta correcta. Pero todavía voy a buscar más palabras a ver si es cierto que esa es la respuesta correcta. A lo mejor yo me acuerdo que errar de cometer un error, ¿sí? Va sin H, ¿sí? Entonces, dice ahí, por azar, el azar de la novia fue encontrado y el que erró al caballo no erró cuando dijo que iban a asar, o sea, es decir, no se equivocó, ¿verdad? El que erró al caballo no se equivocó cuando dijo que iban a asar muchas aves para la boda. Entonces ahí no estamos hablando de error de sin H. Entonces, observen ustedes que el segundo el de error está sin H y seguimos con el inciso C. Entonces, cada vez me voy acercando más. Erró al caballo, ¿qué significa? Que ponerle la herradura, ¿no? Herradura va con H. Desde ahí puedo saber que erró al caballo debe ir con H. Seguimos con el inciso C, porque las otras, la única sería la A, pero la A tampoco nos sirve. Ya lo habíamos visto para nosotros. Y tenemos, entonces ahora sí ya le empiezo a como que a dar sentido. Entonces dice por azar con Z, azar con Z significa que por pura casualidad, ¿sí? El azar de la novia, y el azar es la flor que se pone la novia o una novia, fue encontrado, y ahora sí ya le encontramos todo el sentido. Fue encontrado y el que erró, o sea, el que le puso las cerraduras al caballo, no erró, es decir, no se equivocó cuando dijo que iban a asar, es decir, a cocinar muchas aves para la boda. Y ahí ya tenemos la respuesta correcta. Pero observen ustedes que si no me acuerdo yo la escritura de una palabra, no se preocupen. Puedo yo ir eliminando y me voy con lo que yo sé. Y así yo puedo llegar a la respuesta correcta. Y corroboramos que si yo nada más me supiera que asar de cocinar va con ese, simplemente la C es la correcta y ya ni me fijo con la demás, no me meto en complicaciones y vean cómo sí llegué a la respuesta correcta sin mirar a las demás. Bien, vamos a la siguiente pregunta que también trata de ortografía, el tema más complicado de los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escribir como se nos da la gana. Y aquí nos dice el uso correcto de C, S y Z en las siguientes palabras. De igual manera, yo veo todas las palabras, algunas que están con error, y comienzo yo a eliminar por lo que yo conozca, por lo que yo tenga, ¿sí? Un ejercicio para poder saber si va con Z, con S o con C, es escribirlo con varias combinaciones. Ustedes escríbanlo en su cuadernillo, y la que se les haga más fea, esa es la que no es. Por ejemplo, vamos a ir viendo con el inciso C. Por ejemplo, ahí dice cicatriz, con S al final. Y lo escribo con Z y a ver cuál se ve no tan feo. Cabezazo, lo escribo el cabezazo en lugar de S con Z
Y entonces me doy cuenta que esa no, que esa como que está rara. Entonces el inciso D la elimino. Después veo honesto, que esa parece que está bien. Ocioso, no sé si va con C o con S. Entonces pongo ocioso con C, lo combino. Y como que ocioso con S me suena raro, o se ve raro, 20º está correctamente escrito, pero ahí la palabra que no está escrita bien es ocioso. Después viene el inciso B, razón, explosivo. Explosivo, si lo cambio por S en lugar de esa C que tiene ahí, veo que se ve mejor con S. Erosión, también lo puedo combinar. Y la única opción que está correcta es la inciso A, adhesivo, que sí lleva S, convenza, que lleva Z, y gentuza, que lleva Z. Esa sería la respuesta correcta. Eso es considerando que se me olvidaron todas las reglas del uso de la C, la S y la Z. Pero en su libro pueden consultarlo, este uso, consúltenlo en su libro, repásenlo para que salgan de dudas y sobre todo para que tengan mayor probabilidad de llegar a la respuesta correcta. Pero si en el examen yo no me acuerdo de estas reglas o estos usos, pues simplemente tengo que hacer ese ejercicio de eliminación de opciones. Y vamos a la siguiente pregunta, que es la 24. Y tenemos otra donde nos ponen en conflicto porque nos están poniendo cuál de las siguientes palabras llevan J o cuál llevan G. Y de igual manera, yo voy a tratar de leer esto solamente con la fonética, léanlo mentalmente, con el sonido, y ya después le ponen si G o lleva J. ¿Sí? Por ejemplo, la alta jerarquía política prosiguió durante su gestión con su registro y cotejo de las agendas de los jefes de partidos. Entonces, yo aquí lo que voy a ver en esto es que veo las combinaciones entre J y G, y luego también aparte con GU, ¿sí? Entonces, a lo mejor se me olvidó que jerarquía si va con J o va con G, no sé. O registro va con G, o cotejo, no sé. Pero a lo mejor yo sí sé que jefes es con J. Bueno, pues voy eliminando. Todas las opciones tienen J, tengo una complicación. ¿Por qué? Porque como es la más conocida, entonces me voy a ir por las demás palabras. Agendas, ¿va con J o con G? Y si a lo mejor digo, no, pues es que sí, creo que se me hace que va más con G, entonces quito la B y me quedo con A, C y D. Cotejo, si yo lo pusiera cotejo con G, sería cotejo, ¿no? Entonces lo pongo con J, observen que todas me sirven. Registro, con J definitivamente no es, elimino la A. Ya llevo ahí dos eliminadas, ¿no? Llevo eliminadas tanto la A como la B y solamente está entre la C y la D. Y voy siguiendo. Gestión, entonces gestión lleva G y la C tiene G, también la D tiene G, ahí no me sirve. Pero prosiguió lleva GU. La diferencia entre la C y la D tiene GU, una con diéresis y una sin diéresis. En este caso, prosiguió no lleva diéresis definitivamente. Entonces, la respuesta correcta es la C. Y me quedaría con eso. También revisen en el libro, en este tema se encuentra el uso de cada una de estas dos letras, G y la J, y eso nos puede ayudar a repasar. Pero si no las conocemos el día del examen, podemos ir eliminando y ese sería un recurso que podríamos utilizar en el momento del examen por si se nos olvidan las reglas. Bien, hasta aquí sería todo y si no hay más preguntas, daríamos por concluido esto.